Buenas tardes, le damos la bienvenida a Felipe Andrés Pérez de Arce, licenciado en Lengua y Literatura Inglesa, Universidad de Chile, candidato a magíster en Lingüística, mención Lengua Española, en la Universidad de Chile mismo, ayudante de ramo de Lingüística Cultural. Él nos presenta su ponencia de la enseñanza del inglés y su aporte a la superación de la pobreza, segregación en Chile, ideologías lingüísticas en la enseñanza del inglés y su aporte a la formación de una ciudadanía integral. Te lo seguimos cordialmente. Ya, buenas tardes. Sí, un poco largo el título. De todo, en verdad, la presentación. Bueno, como el título dice, mi presentación trata sobre la enseñanza del inglés y su aporte a la superación de la pobreza y segregación en Chile. Es un análisis principalmente de las ideologías lingüísticas que están detrás de la enseñanza del inglés en Chile. Y cómo esto refleja si en verdad la enseñanza del inglés en Chile es o no es un aporte a la formación de una ciudadanía integral, o qué tipo de ciudadano estamos intentando formar con esto, al fin y al cabo. Vamos a dar un poco de contexto primero, que nos muestran los resultados del CIMSS hoy en día en Chile. ¿Cómo está la enseñanza del inglés en Chile, básicamente? Y bueno, supongo que igual los que conocen del tema un poco, o sea, tampoco hace falta conocer mucho el tema, un poco de lógica. Uno sabe que la enseñanza del inglés en Chile no tiene como los mejores resultados que busca al menos, o que se plantean. Como saben, las mediciones en resultados de enseñanza en Chile se miden a través del CIMSE, y ahí las críticas al CIMSE podemos hacerlas y ahí estaríamos como varias horas discutiendo, pero lamentablemente esa es la prueba que tenemos, una prueba estandarizada. Y la prueba de CIMSS en inglés además es elaborada por Cambridge Assessment Examination, que son los que están a cargo además de una serie de pruebas de examinación de competencia en inglés, ya como la prueba CAE, FCE, todas esas pruebas como de nivel. Ya, ellos son los mismos que están a cargo de eso. Son unas pruebas estandarizadas, están muy similares a cómo funciona la PSU, en verdad, como alternativas principalmente. Tenemos que estos eran los niveles que nos entregaba básicamente el CIMSE, que se esperaban de acuerdo a la puntuación de los alumnos. Y el nivel esperado era un nivel B1, que es intermedio bajo, ni siquiera es como mucho lo que se esperaba. Y los resultados del último CIMSE básicamente lo que nos indicaban era en promedio 48-49 puntos. Y como pueden ver, eso califica el nivel A1. Así como A1, entrando a A1. Y donde está lo más interesante es ver cuál es la división por grupo socioeconómico. Si vemos del grupo socioeconómico bajo al alto, hay una tremenda brecha socioeconómica, ¿ya? En promedio, el estrato más bajo tiene un promedio de 36 puntos, que equivale a menos A1, o sea, un nivel ni siquiera entrando a ser comunicativo, mientras que el estrato más alto tiene 84 puntos, que como sale ahí, equivale a 2 cercano al B1. O sea, tampoco alcanza el nivel, pero la diferencia es enorme. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno frente a esta deficiencia de la enseñanza del inglés, por así decirlo, en los últimos años? Básicamente hay como 3 medidas que se pueden considerar. Uno, lo primero que se hizo ya hace varios años atrás fue con el gobierno... ¿Cuál era el gobierno anterior a Bachelet? ¿El primer gobierno de Bachelet? ¿Lagos, ya claro. En el gobierno Lagos, lo primero que se hace ya es reducir de séptimo obligatoriedad de enseñanza de inglés a quinto básico. Después, ya con el primer gobierno de Bachelet, a través del Ministerio de Vitar, se crea el famoso programa de Inglés Abre Puertas, el PIAP, como se le conoce. Después voy a explicar un poco más de qué trata el PIAP. Y por último, finalizando el gobierno de Piñera, se crea la famosa Estrategia Nacional de Inglés 2014-2030, que tiene unos ejes bastante interesantes. Entonces, en esto se resume un poco qué es lo que ha hecho el gobierno para solventar esta deficiencia del inglés. La propuesta nuestra es que, bueno, voy a explicar un poco después a qué viene la propuesta, es que frente a esta deficiencia de la enseñanza inglés existen una serie de modelos culturales acerca de la lengua inglesa que influyen en cómo se lleva a cabo la política pública, o sea, en las decisiones que se toman respecto o dentro de la política pública, y cómo decantan estas en las salas de clase a través de los docentes.
que al fin y al cabo son los profesores los que tienen que llevar a cabo estas políticas públicas en última instancia. Y son los estudiantes los que son beneficiarios, voy a poner comillas, de estas políticas públicas. Y lo que creemos es que es necesario llevar a cabo una clarificación ideológica respecto a estos modelos, para darse cuenta de los sesgos que se promueven a través de estas políticas públicas y básicamente qué tipo de ciudadanos se están formando a través de estas políticas públicas de enseñanza. Y con ello ver cuál es el real aporte en relación con los logros y objetivos que se plantea el Ministerio y el Gobierno respecto a la enseñanza del inglés. Este análisis se hace desde el marco teórico de las ideologías lingüísticas. No voy a profundizar en el tema. Simplemente decir que las ideologías lingüísticas nunca son ideas neutras, sino que, como dice ahí, por toda construcción o definición del lenguaje es una construcción interesada, o sea, representa los intereses de ciertos grupos específicos. O sea, las políticas públicas motivadas por ideologías lingüísticas o modelos culturales significa que representan los intereses de ciertos grupos específicos. ¿Claro? Que quede claro eso. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Principalmente hegemonía. Hay un punto de referencia específico de donde vienen estas ideologías y estas políticas, y se produce una jerarquización entre diferentes formas lingüísticas. ¿En qué consiste el PIAP? El PIAP, el Programa Inglés Abre Puertas, como dice ahí, desde el 2004 se ha apuntado a estrategias que buscan mejorar la técnica de la enseñanza. O sea, básicamente se apunta a que el problema de la enseñanza del inglés en Chile es un problema técnico, ¿ya? Culpando principalmente a los profesores. O sea, los profesores son los culpables que no tienen la técnica necesaria para enseñar, y por eso es la deficiencia. Y tiene 3 ejes principales: desarrollo profesional docente para profesores de inglés. Como dice ahí, busca mejorar su dominio de la lengua inglesa, o sea, los profesores no tienen un dominio adecuado de la lengua inglesa, por lo visto. Y las prácticas pedagógicas, o sea, no tienen ni un dominio necesario y sus prácticas son deficientes. A través de cursos, talleres, becas y asignación de una excelencia pedagógica. El otro son acciones directas a los sistemas y a los niños, o sea, básicamente a los alumnos directamente, que consiste básicamente en generar más instancias para que aprendan. Entre ellos están los famosos campamentos de invierno y verano, con voluntariado de estudiantes de pedagogía de inglés principalmente, competencias de oratoria en inglés y torneos de debate en inglés. Inclusive se hacen competencias de deletreo, a lo más estilo gringo, así. Y todo esto con becas del extranjero, y al extranjero se traen hablantes nativos. Pero esto es un tema que se discutió ya ayer del hablante nativo, así que no voy a meterme en eso. ¿Cierto? Sí. Y por último, la medición de los niveles de aprendizaje y logro en el sistema escolar subvencionado. O sea, se aplican diferentes mediciones para ver cómo va funcionando esto. Si uno analiza los diferentes documentos que hay en torno a la enseñanza en inglés desde las autoridades, se puede encontrar una serie de ideologías lingüísticas o modelos culturales que hay detrás de la enseñanza del inglés o detrás de la lengua inglesa en sí en Chile, que son los modelos que nos entregan o que se decantan por parte de las autoridades. Se entiende el inglés como una herramienta de comunicación mundial, una herramienta de inserción en el mundo global competitivo. Se entiende que el bilingüismo en Chile solamente es inglés-español, ¿ya? Y este es un experimento que pueden hacer cualquiera de ustedes. Escriban en Google Chile país bilingüe y van a encontrar que todos los resultados apuntan a que se espera que Chile sea un país bilingüe español-inglés, siendo que Chile no es un país angloparlante, ni como L1 ni como L2. El inglés además es una necesidad de la globalización, es una llave de acceso a la información y al conocimiento, es una herramienta comunicativa, es una respuesta a las demandas globales. Y por último, nos permite acceso a cualquier cultura y se entiende, y esto es interesante, se entiende el inglés como una lengua que no representa una cultura, ya, como acultural. Lo que en verdad es una falacia, ya que todas las lenguas representan a una u otra cultura, ya. En el caso del inglés que se enseña en Chile, representa 2 culturas en particular, que son la cultura británica y la norteamericana, siendo que hay muchos más países de habla inglesa, pero acá mismo los modelos que se enseñan son de inglés británico norteamericano.
Y si uno ve todas las banderitas cuando se habla de cursos de inglés, son británicas o norteamericanas, no hay otras. Eso también es por los modelos de hablantes nativos, que no vamos a entrar en ese tema, que ya se discutió ayer. Aquí hay algunas citas de lo que se puede encontrar en los documentos ministeriales. Como dice, para cumplir la meta de transformar a Chile en un país bilingüe, o sea, esta es la meta que se plantea al gobierno, que es necesario que Chile sea un país bilingüe, necesitamos saber de dónde partimos y cómo vamos progresando. Este año, cuando se toma la prueba de ciencia, se agregará una prueba de inglés. O sea, con esto se hacía, es cuando se agrega la prueba de inglés para medir cómo se va, cuáles son los resultados de la enseñanza del inglés en Chile. Pero ahí ya queda algo claro, o sea, se espera que la meta de convertir a Chile en un país bilingüe es que solamente sea bilingüe español-inglés. ¿Por qué inglés? Ahí está la pregunta. Y para ser en el futuro un país bilingüe, nuevamente, necesitamos un plan nacional de inglés. O sea, necesitamos eso para que Chile sea un país bilingüe. Recientemente el inglés se ha convertido en una herramienta de comunicación mundial, cuyo uso generalizado ha abierto oportunidades para el comercio, el intercambio cultural y científico entre los habitantes de países de las más diversas lenguas. ¿En verdad el inglés le va? Y aquí es una pregunta, como para dejar un poco el interrogante. ¿En verdad el inglés, el hablar inglés solamente va a abrir oportunidades para el comercio y el intercambio cultural y científico para toda la gente? Existen varios países de habla inglesa en el mundo, inclusive en África. Y la pregunta es, bueno, los países angloparlantes africanos tienen esa oportunidad en el mundo globalizado por hablar inglés. ¿Es el inglés la herramienta necesaria? Esta es la pregunta. El objetivo general de la Estrategia Nacional de Inglés, como ya dije, propuesta a fines del gobierno de Piñera, no es por atacar a Piñera, pero igual esto viene con Bachelet, entonces sacaré hasta Piñera. El objetivo general de la Estrategia Nacional de Inglés es desarrollar y fortalecer las competencias en el idioma inglés de la población chilena, para acelerar la inserción de Chile en un mundo global y mejorar así nuestra competitividad. O sea, con que la población chilena hable inglés, vamos a entrar a competir igual a igual con... Ya voy a apurarme. Rápidamente voy a leer estas. El propósito de la asignatura del idioma extranjero inglés es responder a las demandas de comunicación global. Como ya lo había mencionado previamente, los cambios que ha experimentado el país como resultado de su creciente inserción en el mundo globalizado exigen que los alumnos y alumnas, bueno, esto es de género, así como ocupar alumnos y alumnas, crecen con un manejo del idioma extranjero. Es una herramienta que favorezca una participación activa en la educación superior en el mundo laboral. Y me voy a saltar las demás. Sí, me estoy quedando corto tiempo. Entonces aquí la pregunta que uno se hace en primer lugar: ¿cuál es el valor funcional del inglés en un país que no es de habla inglesa? En un país en que efectivamente no existen contextos naturales de uso del inglés. ¿Ustedes salen a la calle y se ponen a hablar inglés? No. Aquí en la universidad inclusive hablan inglés, que no sea dentro del aula, ¿no? La gente de inglés obviamente es como que tiene inglés dentro del aula, pero en el pasillo así como con... No existen esos contextos naturales de uso del inglés. Entonces la promoción de la noción de bilingüismo inglés-español es una idea que no parece tan natural ni que aporta a la formación de ciudadanos informados. Y aquí nosotros hacemos la conexión con el PIB, que para que no sepan es el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, que también existe en Chile hace unos cuantos años, que básicamente que decanta a través del subsector de lengua indígena en los colegios donde hay un cierto porcentaje de alumnado indígena. ¿Ya? Considerando que existen otras lenguas nativas en Chile, ¿por qué se sigue con esta idea como casi natural de que la única opción de que Chile sea un país bilingüe es que sea español-inglés? Y por último, la enseñanza del inglés sí es intercultural. ¿Ya? Al estar enseñando inglés uno ya está dando un mensaje, está entregando prestigio a una cierta cultura, está dando importancia a una cierta cultura o a ciertas culturas. ¿Ya? O sea, no es tan acultural y neutra como se plantea en una primera instancia. La lengua inglesa entonces se plantea básicamente dentro del marco de una concepción monoglósica, entendiéndola básicamente como
es la lengua que necesitamos aprender. Como decíamos, es pretendidamente neutral, pero no lo es. Bajo un paradigma racionalista, se enfoca solamente principalmente en la utilidad del inglés. Y, como dice, de una manera que atenta contra la consolidación de los alumnos del respeto y la promoción de la diversidad lingüística y cultural, encerrando un concepto de una concepción estrecha de lo que es una sociedad bilingüe y globalizada. O sea, básicamente está formando solamente una idea muy cerrada de que el bilingüismo, la diversidad lingüística, pasa por saber tu lengua y el inglés. ¿Ya? Y esto es algo muy común. Yo que he hecho clases en pedagogía en inglés con alumnos, como, ¿por qué están estudiando esto? No. La típica respuesta es el I love English. ¿Y cuántas lenguas conoces? Como para que ames esa. No, ninguna más. Esa. Y la aman por algún motivo. Conclusiones. ¿Estoy en tiempo todavía? Sí, ya, perfecto. No me pasé. ¿Me queda algo más? No, ya. Primero, de partida la solución al problema de la enseñanza de inglés no es solamente técnico. ¿Ya? ¿Por qué lo decimos? No pasa porque los profesores en verdad no estén capacitados, como plantea el gobierno. O sea, tal vez hay profesores que no están capacitados, pero no es ese el problema en sí. O que no tengan las competencias metodológicas, pedagógicas, ni una competencia del idioma. Sino que el problema además es ideológico o cultural. Si se dan cuenta, todo el discurso que hay detrás del inglés apunta a esta idea de competitividad global, ¿cierto? Que insertarse en este mundo globalizado, en este mercado globalizado, y básicamente cuando hablan del mundo globalizado estamos hablando de mercado. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de la población chilena efectivamente se va a insertar en este mundo globalizado, en este mercado globalizado? Considerando cómo está dividida la sociedad chilena y la desigualdad de la sociedad chilena, estamos hablando de una pequeña porción que responde precisamente a ese estrato alto que tiene buenos resultados en inglés. O sea, entre comillas, buenos resultados, porque tampoco alcanzan como el nivel esperado. ¿Por qué los demás, el resto de la población chilena, que hablamos de todos los demás estratos, tienen niveles tan bajos? ¿En verdad es algo simplemente metodológico? ¿Los profesores que enseñan en esa escuela son tan malos en verdad? ¿O pasa por algo más allá que simplemente metodológico? ¿Hay motivación en verdad? O sea, si le llegas con este discurso de inserción globalizada a diferentes niños de, no sé, no voy a dar como ejemplos para no atacar a nadie, pero a gran parte de la población chilena, si tú le llegas con este discurso que ganan un sueldo mínimo, ¿sí? Y tú llegas con el discurso no, que con hablar inglés tú te vas a insertar en el mercado globalizado, como, ¿quién te hace caso? Estás mintiéndole a la cara básicamente. Entonces es necesario entender, es necesario primero llevar a cabo una clarificación ideológica respecto a las respuestas a las preguntas claves: ¿qué lengua hay que enseñar? ¿Quién la debe enseñar? ¿Cómo? ¿Y para qué enseñarla? ¿Ya? Y entender a esta enseñanza como una educación que también es intercultural, no plantearla como esta educación acultural, como se plantea. Y hay necesidad de generar investigación en diferentes niveles: profesores, alumnos, educadores, Mineduc, etcétera, etcétera. Por último, ¿cuál es el mensaje que se entrega a través de la enseñanza del inglés en Chile? ¿Ya? ¿Es en verdad este mensaje de, para que se inserten, o hay un mensaje en verdad de segregación? Acá ya sí me queda un punto. Y por último, ¿qué se entiende por Chile país bilingüe? O sea, ¿el bilingüismo es algo tan estrecho entre español e inglés solamente, o tenemos que entender la diversidad lingüística como algo más allá? ¿Ya? Y con eso termino ya. Tenemos tiempo para dos preguntas breves. ¿Alguien desea preguntar? Hola. Buenas tardes. En este recuento que se ha hecho sobre estos resultados del CIMSE y lo que eso implica en la enseñanza de inglés en el país, ¿cierto? Se consideran estos aspectos técnicos por parte del gobierno, por el Estado en sí, ¿cierto?
Pero también pienso yo que hay aspectos, por supuesto, metodológicos y también estructurales a nivel micro y macro, ¿cierto? O sea, hay una conexión entre los resultados que se obtienen, ¿ya?, en el CIMSE y el nivel de especialización que tienen los profesores, que le han enseñado a sus niños en los colegios. O sea, hay una relación entre ese nivel de especialización del profesor que le está enseñando a este muchacho en el colegio, y el resultado que finalmente se exhibe, ¿cierto? ¿Hay alguna otra conexión que no haya identificado para que un estudiante en un colegio en particular o a nivel macro, ¿cierto?, estos resultados que se muestran, obtenga aquellos resultados? ¿Existe alguna otra conexión más allá de la ¿Metodológica o técnica? Sí, más allá de la metodológica, técnica, bueno, del nivel de especialización del profesor? Esos son las tres conexiones que yo veo. Porque cuando se plantea que no es solamente un problema técnico-metodológico, o sea, ciertamente hay factores técnico-metodológicos que sí afectan. De partida, enseñar inglés en un aula de 45 alumnos es como, eso ya es un problema, claramente, casi imposible. Pero lo que planteamos es que, aparte de estos problemas que son como los que plantea inclusive el gobierno, que plantea que en verdad el problema es de la especialización de los profesores, hay un problema cultural o ideológico detrás de esto, en el sentido de que no importa mucho si llegas con una eminencia de la enseñanza del inglés a una aula, por ejemplo, de un colegio en La Pintana, y es por poner una comuna bien marginal de ejemplo, no es una comuna, no. Puedes llegar con una eminencia de la enseñanza del inglés a un colegio, pero esos chicos tienen, en verdad, problemas mucho más inmediatos que el aprender inglés para insertarse en el mercado global. Entonces, en ese sentido, por eso se apunta que hay problemas más allá del nivel metodológico, que el problema va por un tema cultural. ¿Por qué los estratos altos tienen mejor nivel? Porque ellos constantemente lo ocupan, lo necesitan y saben que lo van a necesitar. Viajan constantemente fuera del país a países de habla inglesa. La mayoría de la población chilena tal vez viaja a lo más lejos a Argentina, o países vecinos que son de habla hispana. Entonces, si tú le llegas a decir no, que vas a necesitar el inglés en el futuro, inclusive muchos profesionales no lo necesitan. Dentro del mundo de las leyes, por ejemplo, mucha gente no necesita simplemente saber inglés. Dentro de la ciencia sí, ya te creo, porque la mayoría de la producción científica está en inglés, pero si ni siquiera todos los profesionales necesitan el inglés o no lo van a necesitar en Chile, el resto de la gente, tú le llegas con este discurso como que se queda ahí nomás, se queda en el discurso. ¿Sí? ¿Contesto? No creo que me la puedas contestar, pero lo voy a decir igual. ¿Tú tienes una idea de qué nivel tienen los otros países latinoamericanos del inglés? No, ni idea. Te lo digo porque una amiga fue a hacer clases de español a Francia y iba una mujer de unos 25 años que estudió pedagogía en la Universidad de París. Y ella me decía que todos hablaban inglés, que eran todos estudiantes latinoamericanos, a excepción de ella, porque ella estudió pedagogía en inglés con España. Por eso que yo creo que era la curso. O sea, estoy pidiendo que en otros países latinoamericanos tengan un mejor nivel de inglés que nosotros. Que sería interesante igual trabajar en ese tema y por qué. Es que igual hay gente que tiene la posibilidad de viajar a Francia, como no estamos hablando de... La beca, esa beca también se está cualquiera la puede tomar. Sí, no, sí, yo tengo un amigo que también se fue allá a enseñar, pero también es estudiante universitario, no es como la mayoría de la población chilena, ¿no? Igual Pero mi amiga era una estudiante universitaria. es estudiante universitario. No todos son estudiantes, no todos necesitan llegar a ser estudiantes. Igual estamos hablando de un grupo más reducido, ¿no es? ¿Se entiende, no?
Felipe, yo veo dos líneas en tu presentación que creo que en cierto nivel se confunden. Por un lado está cuando tú partes con los resultados, ¿cierto? Con los pobres resultados en general que se han obtenido en la prueba CIPSE en inglés, más allá de que sea cuestionable o no. Yo comparto un poco la visión de Roberto, que creo que es lo que quiso decir, que yo creo que hay una cuestión que es básicamente, o que se puede interpretar como técnica y metodológica, o sea, estoy evaluando si los cabros están aprendiendo o no. Entonces, quizás hay algo que está pasando ahí con la enseñanza, ¿okay? Y yo creo que la otra pata del asunto tiene que ver con lo que tú estás llamando los modelos culturales y la ideología, ¿cierto?, que se están imponiendo a través de estos programas, a través de crear la imagen de un Chile que debe ser bilingüe, ¿cierto?, bilingüe inglés-español, desconociendo y silenciando básicamente que Chile nunca ha sido un país monolingüe. Está la lengua de señas, está la lengua indígena, está la lengua de herencia, no sé. Entonces yo creo que hay dos como niveles diferentes de análisis, más que nada más que pregunta como comentario. Porque yo creo que es importante, es muy importante prestar atención a la parte metodológica, y si los cabros están aprendiendo inglés en el colegio, ¿cierto?, de alguna u otra manera hay que mejorar esa enseñanza, y eso va a pasar quizás por un perfeccionamiento en técnica de enseñanza, ¿te fijas? Lo otro tiene que ver con cómo resiste o contesta este discurso que te quieren imponer de lo que tú estás explicando, que el inglés te va a abrir puertas, la vida va a ser mejor, todos salen sonriendo en los textos de estudio, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay como dos patitas que de repente se pueden estar como mezclando. Sí, igual hay un dato que falta aquí, que es básicamente cuáles son los modelos de los alumnos mismos. ¿Ya? Y que eso, cuando tenga lista mi tesis de magíster, ahí voy a tener ese dato, que eso estoy haciendo actualmente. ¿Ya? Porque actualmente estoy basándome en los modelos que está detrás del gobierno o detrás de las autoridades, pero falta un poco saber cuáles son los modelos que tienen los mismos alumnos, para ver si en verdad esta idea de que hay un problema más allá del solamente metodológico existe. Porque ahí, al ver a los alumnos, vamos a ver si en verdad hay como intereses, si hay, cuáles son los modelos que construyen ellos frente a la enseñanza del inglés, y si en verdad cambiando simplemente la metodología tal vez se pueda solucionar. Porque, insisto, tal vez uno pueda cambiar la metodología, puede allá, reduzcamos las aulas de 45 a 20, que sí sería un idílico acá en Chile si se pudiera hacer eso. Capacitemos a los profesores, sin duda, démosle la herramienta necesaria, buenos sueldos, etcétera, etcétera, menores horas de trabajo, lo que sea. Y efectivamente tal vez se vea un resultado, pero insisto que tal vez, aún con todos esos cambios, si el mismo alumno tiene un modelo del inglés que básicamente me da lo mismo aprender esto porque no lo voy a necesitar nunca. Pero mi punto era el siguiente, tu presentación hubiese empezado de la misma forma, por ejemplo, si los resultados del CIPSE hubiesen sido, todos son 100%. Ese es mi punto, ahí veo que se mezclan los niveles. Creo que sirve para la argumentación que queréis presentar como en términos de los modelos y de la ideología que se están. Entiendo, si no sí. es que O sea, claro, está la idea de que hay ciertos modelos que se entregan desde el gobierno y están los modelos de los alumnos. Claro, ahí puede estar la confusión, porque hay como modelos que se están entregando y los resultados responden a modelos. Claro, y esos alumnos, modelos sí. de ideología pueden persistir incluso si la enseñanza de inglés es exitosa. Sí, hay dos líneas distintas, sí, efectivamente. ¿Alguien más? Allá. ¿No hay más? Ah, no hay más. Le pido un No hay más. aplauso, por favor.